tenemos un invitado muy especial. Aquellos que no supieron, esta semana fue la cumbre de Alianza para los Huérfanos de ACH y fue un buen tiempo que estuvieron ahí en el Centro de Convenciones Ilumina y por la gracia de Dios, sí, porque tenemos muy buena amistad con nuestro pastor Claudio, hoy tenemos un invitado. Nuestro pastor Claudio es hijo de Dios, qué bueno que es hijo de Dios, gracias a Dios, porque si no, no le daríamos el púlpito. Es esposo desde hace 17 años, padre de 2 hijos biológicos y 2 hijos de acogida, pastor de la iglesia Unión Cristiana en Viña del Mar. Siempre le envidio eso que está en Viña del Mar. Y es ahí pastor desde hace 15 años. Entonces, gracias Claudio, podrías pasar, quiero orar por tu vida. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Vamos a orar por Claudio y vamos a escuchar la palabra de Dios. Acompáñame. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos habla siempre, en tiempo y fuera de tiempo. Hoy te vengo a pedir por Claudio, Señor, que tú lo empoderes con tu Espíritu Santo, que Él hable lo que tu pueblo necesita, Señor. Nosotros estamos prestos. ¿Qué haríamos nosotros sin tu palabra, Señor? Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. Y hoy te pido que le des energía, le des claridad, pero sobre todo que lo empoderes con tu Espíritu Santo para hablar lo que tú tienes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, Claudio. Gracias. Amada iglesia, qué honor estar acá. Realmente, como Iglesia Reforma, los tengo en el corazón. No sé por qué, simplemente es así. Hace varios años ya que conozco a miembros de ustedes como congregación y estar acá en medio de ustedes, me siento muy en casa, muy amado, pero también siento un amor especial por ustedes. Sé que ustedes predican domingo a domingo de manera expositiva, lo que es muy bueno. También amo la predicación expositiva. En Viña del Mar nosotros también hacemos lo mismo. Actualmente estamos en una serie de 2 Corintios. Pero permítanme la patudez hoy día de hacer una predicación temática. No podemos desechar completamente lo temático, ¿no es cierto? Porque lo que el Señor me puso en el corazón es compartir con ustedes cómo Él es soberano sobre el mal. La soberanía de Dios sobre el mal. Yo sé que es un tema complejo. Es un tema que para muchos es filosófico, pero que la Escritura es súper clara y trae tanto consuelo a nuestra vida. Es un tema que yo creo que no hay cristiano que no intente reflexionarlo, porque ¿cómo vamos a entender la maldad del mundo y la maldad que nosotros hemos hecho, la maldad de la cual hemos sido víctimas? ¿Cómo entender abusos o violaciones? ¿Cómo entender incluso torturas? Es ineludible para el creyente tener que pensar en estas cosas porque vivimos en un mundo oscuro. ¿Cómo entender, cómo procesar desde la perspectiva del Evangelio la violencia, todo lo que nos rodea, ver que el mundo se viene abajo en delincuencia? ¿Acaso no reina Dios? Y yo creo que si ustedes están acá probablemente ustedes dicen, sí, amén, Dios reina. Pero ¿cómo entiendo entonces esto? Toda esta semana estuvimos en la cumbre donde hablábamos que Dios es misericordioso hacia los vulnerables. Y eso es verdad. Y al mismo tiempo hace generar una gran pregunta. Bueno, pero entonces, ¿por qué Dios permite que haya tantos vulnerables? ¿Acaso Dios es incapaz de solucionar todos esos temas? Entonces, esta pregunta siempre está subyacente en todos los sufrimientos que nosotros también estamos teniendo. Donde decimos, Señor, yo confío en ti y te amo, pero al mismo tiempo, ¿por qué, Señor? ¿Y acaso eres indolente, Señor, a esto? Señor, ¿tiene alguna injerencia en esto? ¿No tiene ninguna injerencia? Estas son preguntas que a veces no las mencionamos en público, pero están en el caminar de todo creyente. Porque nosotros estamos caminando en la tierra, no en el cielo aún. Y por tanto,
creo que debemos intentar acercarnos bíblicamente a esto. Y para eso, para comprender este tema, primero quiero establecer una firme base de atributos de Dios, donde la Biblia es súper enfática que Dios es santo y no hay maldad en él. Como dice un pasaje en 1 Juan 1:5 que ustedes conocen, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Y cuál es el mensaje? Que Dios es luz. En la luz por esencia no hay tinieblas. Es imposible que haya tinieblas, porque las tinieblas son ausencia de luz. Por tanto, donde hay luz, no hay tinieblas. No hay en él sombra. Y él es, de acuerdo al testimonio fidedigno de los querubines que están alrededor del trono y que están llenos de ojos. Me voy a mover menos, perdón. O me voy a mover hacia este lado. Y por testimonio fiel de los querubines que están alrededor del trono y que están llenos de ojos y observan todo lo que hace el Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que claman ellos día y noche? ¿Qué dicen? Que Él es santo, Él es santo, Él es santo. Y lo siguen observando y observan sus acciones y observan lo que hace el Creador. Y continuamente ellos corroboran como testigos de primera mano de que el que está sentado en el trono es santo. Es decir, todo lo que hace, todo lo que decide, todo lo que actúa es de la perfección, de la absoluta bondad, del absoluto amor. No hay oscuridad en Él. Como dice la Biblia, ¿no es cierto? Dios es amor. No es que Dios tenga amor. Dios es amor. En esencia, Él es justo. En esencia, Él es santo. En esencia, Él es benigno. La existencia del mal y del dolor, entonces, ¿cómo la explicamos? Si este Dios es tan perfectamente bueno. Y el Evangelio lo trata sin tapujos. Lo trata de una manera que nos tranquiliza y al mismo tiempo nos sorprende. Entonces, lo primero que tenemos que tener asentado como base para hacer cualquier interpretación doctrinal siempre son las doctrinas de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? Y de acuerdo a eso interpreto todo lo demás. Y en este caso, la doctrina de Dios es clarísima. En Él no hay ni una pizca de maldad. Nada. Todo es luz. Ok. Primera doctrina importante. Entonces, ¿de dónde surge el mal? Porque hay maldad. En Santiago 1, 13 al 14 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, ¿el mal está en Dios? No. Está en las criaturas caídas. Dentro de esas criaturas caídas están ángeles caídos, querubín caído, ser humano caído. Ahí surge el mal. No voy a ir a lo filosófico de cuándo surge bien al inicio, pero en la foto actual, Dios es perfecto, no hay maldad, pero hay criaturas caídas que tienden al mal. Y dentro de eso estamos nosotros, tendemos al mal. Dios es santo. Ni siquiera es tentable. ¿Han pensado en eso? Ni siquiera es tentable. ¿Y saben por qué? Porque para ser tentable yo tendría que experimentar necesidad. Y en Dios no hay necesidad. Porque Él es todo suficiente. Por tanto, Él no es tentable. Pero cuando se hizo hombre, fue tentado. ¿Sí? Su naturaleza humana. En cambio, nosotros, criaturas caídas, abrigamos malos deseos. Al aplicarnos nos destruyen nuestro entorno. Por tanto, de acuerdo a la palabra, el mal surge de criaturas caídas que no quieren glorificar al Señor. Sale en Romanos 1. Siendo primero el querubín caído, el adversario. Y ahí empieza a surgir la pregunta, ¿cómo gobierna entonces Dios activamente sobre el mal si Él es bueno y está lleno de criaturas malvadas? ¿Y cómo su gobierno? ¿Y cómo funciona esto? Y la Biblia nos explica que funciona a través de dos puntos que se los voy a anticipar para que ustedes después, a lo largo de los ejemplos que les voy a ir dando de la Biblia, los puedan visualizar. ¿Ok? ¿Y qué son estos dos puntos? Primero, Dios gobierna sobre el mal, restringiendo o soltando más o menos el actuar de las criaturas caídas.
Dios tiene su mano, y si Él quita la mano, ¿hacia dónde voy? Al mal. No crean que si Dios quita la mano de mi vida, me voy al cielo. No es así. Si Él quita la mano de mi vida, yo me voy al mal. Y el Señor puede quitar más o menos esa mano. El Señor lo vamos a ir viendo en cada uno de los ejemplos bíblicos que vamos a ir viendo. Pero quiero que lo tengan en mente. Entonces, Él gobierna activamente restringiendo o soltando más o menos el actuar de las criaturas. Ahora, en segundo lugar, y esto es crucial porque tiene que ver con sus atributos, este restringir o soltar a las criaturas caídas va a ser siempre de acuerdo a los propósitos santos y buenos y sabios y perfectos de Dios. Entonces, esta es la introducción para que tengan en mente ahora, en los distintos ejemplos bíblicos que vamos a analizar, cómo Dios gobierna sobre el mal y poder ir aterrizándolo a tu vida y qué es lo que te está pasando a ti. Vamos al primer caso, el caso que ustedes tanto conocen, el caso de Job. ¿Sí? Caso de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene? Ya. ¿Quién partió la conversación? ¿Quién partió la conversación? ¿Dios no le llama la atención? Dios sacó a relucir a Job. Dios está al control. No es que el diablo lleva la delantera acá, ¿no? Dios está en control. Ahora, el diablo desde el mal, ¿qué es lo primero que va a hacer? Todo lo que hace el diablo, como querubín caído, actúa como un antiquerubín. En vez de indicar continuamente la santidad de Dios, pone todo el rato en tela de juicio la santidad de Dios. Entonces, como antiquerubín, Señor, esto es por tu culpa. Es que claro, es que tú, igual que en el Edén. y continúa. Y dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente lo pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Este es uno de los relatos, obviamente, más extraños de la Escritura. Porque sí nos damos cuenta que el diablo y Dios no tienen comparación. Dios es todopoderoso, es el creador. Él no necesita nada ni nadie para subsistir, ni para hacer nada. Él es el que es. El querubín caído solo es un querubín. El diablo. Y no hay nada que pueda hacer el diablo si no es por consentimiento del creador. Y eso nos pone en serios problemas, ¿o no? Por un lado decimos que bueno que Dios gobierne, y por otro, ¿y por qué lo soltaría? ¿Por qué haría algo así? El diablo no puede tocar a Job si Dios lo protege, si Él restringe la maldad. Pero si Dios deja de restringir por un instante la maldad, sí puede tocarlo. Y en relato el diablo le dice a Dios: extiende ahora tu mano. ¿Por qué esto de extender tu mano? Porque eso hacían los reyes. Están sentados en el trono y cuando extienden la mano, eso se hace. Es una orden. Entonces él dice: extiende tu mano. Y lo más extraño del relato es que Dios extendió su mano. Miren, es ineludible leer la Escritura y no llegar a este tipo de textos extraños. De por qué Dios. Entonces nos damos cuenta que Job fue arruinado y el responsable, ¿quién fue? Ustedes me dicen, y voy a intentar separar dos palabras.
quién fue responsable y quién fue culpable de pecado, que son dos cosas en este relato muy distintas. Porque el responsable último de esto fue Dios, el que gobierna. Pero el culpable de pecado, de querer hacer daño a Job, ¿quién fue? Satanás. No fue Dios el que le dijo, dáñalo de esta manera. Satanás, el tentador, el acusador, quiso dañarlo. Pero Dios dejó de restringir el mal. Entonces la pregunta que surge, ¿por qué dejaría de restringir el mal sobre mi vida? ¿Por qué? Y ahora recordemos la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y ahí entramos en una contradicción. ¿Cómo Dios puede permitir el mal sobre mi vida por un buen motivo? Pero eso es precisamente lo que la Escritura repite una y otra y otra y otra y otra vez. Porque, ¿cuál era el propósito santo de Dios al soltar el diablo como león rabioso sobre Job? Y la respuesta del libro va a ser, cuando finaliza, en Job 42:12, nos vamos a dar cuenta que dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Es decir, Dios quería bendecir más a Job, pero para bendecirlo más, tenía que primero bajar a Job. Para bendecirlo más, tenía que primero bajar a Job. El diablo solo quería destruir. Pero en el objetivo santo de Dios, había que primero bajar a Job. En su plan perfecto. ¿En qué resultó esto? La idea de permitir la aflicción en la vida de Job. Que no fue del diablo esa idea, fue de Dios. Que le sacó a relucir al diablo la vida de Job. De Dios fue el plan perfecto. ¿En qué resultó? ¿Saben lo que resultó? En un hombre más justo, más bendecido y que conoció más profundamente al Señor. En este famoso versículo que dice, el siguiente, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ustedes saben cuál es el principal objetivo de Dios para la vida de ustedes? El principal objetivo de Dios para tu vida no es que no sufras, es que tú le conozcas. Eso dice la Escritura cuando en Isaías 43 dice, yo los escogí para que sean mis testigos y me conozcan y me entiendan y sepan quién soy yo. Eso dice Juan 17:3 cuando Jesús dice, ¿saben cuál es la vida eterna? La vida eterna es que conozcan al Padre y conozcan al Hijo. Que lo conozcas. Y va a haber aspectos de Dios que solo puedes conocer en la tierra caída, no en el reino de los cielos. Por ejemplo, un Dios proveedor. ¿Qué tan potente es conocer al Dios proveedor cuando realmente estoy carenciado? Y yo que sepa, en el cielo no vamos a tener carencias. ¿Y qué tan potente es conocer a un Dios consolador cuando aún hay lágrimas? Porque yo que sepa, en el cielo ya no tendremos más lágrimas. Hay aspectos de tu Señor que solamente lograrás conocer aquí en el dolor. Y el objetivo de Dios para tu vida no es que no sufras, sino que le conozcas. Que tengas una relación íntima con Él, porque ahí está tu gozo. Entonces Job, después de haber vivido todo lo que vivió, termina obteniendo lo que Dios le quiso dar, y que es el conocimiento de Él. El objetivo del Señor ¿fue malo? No fue malo. Fue perfecto. Solo que a veces no entendemos por qué Él lo tiene que hacer de esta manera. Pero ya vamos a ir avanzando en las historias. Recién les cuento una. Hay como 10 más en la Biblia, pero de acuerdo al tiempo, tal vez alcancen 2 más. ¿Ya? Vamos por la segunda. El caso de Pedro. El caso de Pedro. A ver, deme la siguiente. ¿Ese? Ese. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Dios restringe o suelta al diablo. Al igual que con Job, aquí el diablo pide zarandear a los discípulos. Y fíjense la respuesta de Jesús. El diablo pide zarandear a los discípulos y Jesús dice, dele, ¿cómo? Él dice, lo que yo pedí no es que no sea zarandeado. Lo que yo pedí, lo que yo he rogado es que tu fe no falte. Shh, el amigo. 3 años contigo, Jesús, y ahora quieres que el diablo me zarandee. Sí, Pedro. Sí. Qué malo es el Señor. ¿No le ha venido eso a veces a la mente? Qué malo es el Señor. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite que Pedro sea zarandeado? ¿Cuál fue ese zarandeo? Ese zarandeo fue terrible porque Dios le dio permiso al diablo para tentar a Pedro y Pedro traicionó a Jesús. En el momento más crucial. ¿Quién fue responsable? Bueno, yo diría que el gobierno de Dios, que le dio permiso al diablo para zarandear. ¿Quién fue culpable de pecado? El diablo y Pedro. Son cosas distintas. Son cosas distintas. ¿Por qué Dios permitiría algo así? Por motivos santos y buenos. Porque fíjense en este mismo texto, dice que el gobierno de Dios sobre el mal, que incluso es tal su gobierno que Jesús ya sabía el desenlace. Ya sabía el desenlace. ¿Se dieron cuenta o no en el texto? El diablo pidió zarandearte. Yo le dije, juegue, pero tranquilo. Tu fe no va a flaquear y tú vas a volver. Y cuando tú vuelvas, ponte a trabajar. Ya sabía todo. No es como que el mal sorprende a Dios. No es como que lo que aconteció, el Señor diga, no sé cómo se dice acá, pero en chileno sería, chuta, ¿qué hago? No es como que el Señor tenga que, cada vez que el diablo mueve una pieza de ajedrez, él tenga que pensar y ya yo voy a mover para acá. No es un ajedrez. Dios no juega al ajedrez porque Dios conoce todas las opciones y ha optado y decretado desde la eternidad la mejor. Por tanto, Jesús ya sabe los resultados de todo esto. ¿Confías en Él? ¿Confías en Él? Dios tiene pleno control sobre las adversidades y acontecimientos. Él gobierna con pleno control sobre el mal. Y es de hecho esa la razón por la cual podemos decir confiadamente, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Decir algo así tiene que ver con declarar que la soberanía de Dios sobre todos los acontecimientos malos es absoluta. A tal punto que Él es soberano sobre todo tipo de tentaciones que me llegan. Siempre provee salida, siempre me va sosteniendo y Él sabe cuándo soltarnos o no. ¿De acuerdo a qué? A sus propósitos santos. ¿Por qué Dios permitió que Satanás zarandeara a Pedro por motivos santos? Imagínense lo siguiente. ¿Esto cuándo sucedió? Más o menos en el año. ¿Qué mes? ¿Qué mes fue la crucifixión? ¿Por marzo? ¿Sí? Más o menos tipo marzo. ¿Cuándo ocurrió Pentecostés? Más o menos tipo mayo. ¿Sí? ¿Qué ocurrió en Pentecostés? ¿Cuántos se convirtieron? 3.000. ¿Quién predicó? Pedro. Un mes después, un hombre sana. ¿Cuántos se convirtieron? 5.000. Un par de meses después, empiezan a llegar todos los enfermos. Y dice que Pedro caminaba y su sombra sanaba. ¿Ustedes creen que eso lo puede tolerar un corazón humano? ¿Se han puesto en esos zapatos?
De que tú prediques y se conviertan 10.000 personas, así va. Y que tú vayas caminando y la gente vaya sanando a tu lado. ¿Ustedes han pensado que Pedro, tú y yo conocemos a Pedro, eso no lo iba a tolerar? Pedro se iba a endiosar, Pedro se iba a desbandar. Íbamos a perder a Pedro. A Pedro lo perdíamos. Pero Dios no lo iba a perder porque Dios lo ama. Y como Dios lo ama, soltó a Pedro. ¿Ustedes creen que en ese sermón donde 3.000 personas se convirtieron, en la mente de Pedro estaba que soy bueno? No. En la mente de Pedro estaba, Señor, soy un traicionero y mira lo que haces. ¿Por qué el Señor permite sufrimiento en tu vida y caídas y pecados de otros? Porque el Señor no te va a perder. El Señor no te va a perder porque te ama más a ti que tu servicio o lo que tú puedes hacer. Dios quería ocupar a Pedro. Claro que quería ocupar a Pedro y lo iba a ocupar. Pero para poder ser utilizado, Pedro debía ser humillado. Pedro debía sufrir. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es bueno. ¿Entiendes? ¿Acaso no te sucede lo mismo en tu vida? ¿Acaso no estás más cerca del Señor cuando sufres que cuando tienes abundancia? ¿Usted cree que cuando tenemos paz y abundancia somos mejores personas? ¿En serio? Nuestros mejores momentos con el Señor es cuando sufrimos, cuando estamos mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos con carencias. Y como Dios te ama, lo va a hacer. Él es el responsable. Pero ojo, Él no es culpable del pecado que han cometido contra ti. ¿Logras diferenciarlo? ¿Logras diferenciarlo como lo logró José? Cuando José fue vendido por el pecado de los hermanos y al final de la vida Él les dice a los hermanos, ustedes no me mandaron, fue Dios el que me mandó a Egipto para rescatar a su pueblo. ¿Son capaces ustedes de hablar así con los que han pecado contra ustedes? ¿Eres capaz de ver completamente esa soberanía de Dios sobre cada uno de los aconteceres que te han sucedido en la vida y los dolores y las adversidades? Tú no vives al azar, como un polvo en el viento que va. No, no es así. Tu camino ha sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese diseño perfecto tenía que haber dolor. Tenía. Porque sin eso, nosotros nos desbandaríamos, no estaríamos con el Señor. Mis queridos, quiero que entiendan algo. Que la palabra dice claramente el destino que fijó Dios para ti. El destino, el objetivo de tu elección. El objetivo de tu elección, hacia dónde Él te lleva. Y dice que Dios te predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la voluntad de Dios contigo. Ahora piensa en esto. Para que seas más parecido a Jesús, ¿el camino tuyo va al mall o al Calvario? ¿El camino tuyo va al parque de diversiones o al Calvario? Al Calvario. Y gloria al Señor por eso. Por tanto, abraza todo lo que te ha acontecido y deja de resistirte. Como si fuese un fuego, una prueba extraña, dice Pedro. ¿Por qué te resistes? Como si fuese extraño. ¿Cómo va a ser extraño si tú sabes que estás siguiendo a Jesús? Al varón de dolores. ¿No estás siguiendo al gordito Buda para que tengas las abundancias de Buda? Tú estás siguiendo al varón de dolores. Entonces, ¿por qué te extrañas? Más bien confía, dice el Señor. Confía.
Confía. Les voy a mencionar un último ejemplo, el supremo ejemplo de la providencia de Dios que gobierna sobre el mal en perfecta santidad. Y este ejemplo es terrible. Es terrible porque es el crimen más horrendo de la humanidad. Es un sacrilegio, una aberración más grande. Que es terrible pensar que el Dios Santo lo haya permitido. La tortura y el asesinato del único en toda la historia humana, del único que nunca pecó. Nunca. Nada malo. Todo bien. No merecía nada de esto. Y sin embargo, dice el texto, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, es decir, el santo, el perfecto que se encarnó, llevó toda la vida en perfección y se unieron. ¿Quiénes? ¿A quién tú ungiste? ¿Quién se unió contra él? Herodes, rey judío. Poncio Pilato, el encargado romano. Con los gentiles, los romanos y los pueblos que estaban ahí. Y el pueblo de Israel. Se unieron todos. En esa crucifixión estamos todo el mundo incluido. Porque no fueron solo los judíos, dice ahí. Fueron los gentiles y los israelitas. ¿Por qué Dios permitiría esto? El malévolo Herodes, del cual tenemos historias terribles en la Biblia y en el libro Josefo. El frívolo Pilato, los sanguinarios soldados gentiles, los hipócritas israelitas, nosotros los inmorales, los egoístas, los codiciosos humanos, matamos a Jesús y lo golpeamos. Le escupimos, lo desnudamos, lo escarnecimos, lo oprimimos, lo clavamos. Todos nosotros, gentiles e israelitas. ¿Somos culpables de pecado? Sí, somos culpables de pecado. Y sin embargo el texto continúa diciendo, y todos ellos se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cómo? Piensen en esto, el crimen más horrible de todos no escapó a la soberanía de Dios. Si ese crimen no escapó, entonces ningún crimen escapa de la soberanía de Dios. Porque es el máximo crimen de la humanidad. El versículo es claro y afirma que la mano de Dios, el consejo perfecto de Dios había determinado que sucediera. Nada escapa de sus planes santos. Dios fue el responsable de la crucifixión, pero no culpable de pecado. Porque como ustedes ya bien saben, el plan de Dios era absolutamente inesperado. Inesperado para humanos, inesperado para ángeles, porque Dios diseñó algo increíble. Él determinó que por el pecado más grande de todos llegara el bien más grande de todos. ¿Cómo lo hace en su sabiduría? Él determinó que en la oscuridad más profunda de todos brillara su luz más resplandeciente de todas. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando todo estaba perdido, todo se salvó. ¡Qué increíble! Todo esto, mis queridos, no fue un mero permiso de Dios. Dios permite que el mal, no. Es un diseño de Dios. No es lo mismo. Soberanía significa diseño. No es mero permiso. Él sabe lo que está haciendo y los límites que fija al mar. Él sabe cuándo hacer pasar las olas y cuándo no. Porque, como dice 1 Pedro 1, que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado por nosotros. ¿Por qué no restringió Dios el actuar malvado de impío sobre su hijo, sobre su vida, por motivaciones santas, perfectas? Santo, santo, santo es el que está en el trono, dicen los querubines. Aunque probablemente mientras observaban esto, decían, ¿sigue siendo santo? ¿Seguirá siendo santo? Están matando a su hijo. Pero sí, santo.
Miren, Dios ha permitido que personas pequen horriblemente contra tu vida. Dios no se goza en el pecado. Dios no es pecador. Ni siquiera es tentable. Pero eso no significa que Él no haya ejercido un control soberano perfecto sobre tu vida. Y que Él haya restringido o no las olas del mar y hasta dónde llegaron. En Él no hay maldad, en Él solo hay santidad. Entonces la pregunta que sigue es ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios lo hizo? Y hay múltiples razones por las cuales Dios lo hace. Yo ya les mencioné un par de cosas, pero resumiendo, es que Él tiene un plan de bien para ti. Dios no piensa en mal hacia ti. Tú eres su pueblo. Él ha ideado bien para ti, no es un plan de mal. Él tiene abundante consuelo, abundante consuelo. Y mientras más lágrimas, más consuelo. Más. Él no solo permitió, Él diseñó para que redunde en un mayor bien, en el mayor bien eterno posible. Pensó en tu vida y dijo, ¿cuál es el mayor bien posible que le puedo dar? Y tal vez estimó que es una enfermedad. Este es el mayor bien posible que le puedo dar. ¿Por qué ha soltado Dios en ocasiones el mal sobre nuestra vida? ¿Por qué ha permitido enfermedades discapacitantes, sufrimientos, peleas? Él lo ha hecho para mayor conocimiento de Él. Él lo ha hecho para mantenernos cerca de su corazón. Él lo ha hecho para que obtengamos abundante consuelo y aprendamos a conocer realmente su provisión y su amor y su consuelo. Él lo ha hecho para que puedas ser misionero de consolación a otros con la misma consolación que tú has recibido de parte de Él. Él lo ha hecho por muchos motivos. No los entiendes todos ahora. Después vas a entender la película completa. Puede haber muchísimos motivos santos. Pero lo que sí sabemos es lo que dice Romanos 8. Cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué yo podría decir algo así? Solamente si realmente creo que Dios es soberano sobre el mal. Yo podría decir, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y solamente puedo decir algo así si yo entiendo cuál es el bien. Y el bien, mis queridos, no es el dinero. Al revés, el amor al dinero trae multitud de problemas. El bien es Cristo, conocerlo a Él, es crecer en Él, es parecernos cada día más a Él. Todas las cosas, dice, todas las cosas. Pero fíjense en la primera palabra, sabemos. Y yo creo que eso es lo que tienes que reflexionar hoy día, lo que tú estás viviendo, ¿lo sabes? ¿Lo sabes realmente? ¿O lo que estás viviendo te ha abrumado tanto que tú simplemente dices, no, esto se desvió, ya no sé qué hacer, está hecho un desastre, ya no hay nada que hacer? Realmente puedes decir con fe, Señor, yo sé que tú gobiernas sobre todo mal. Yo sé. Por eso, yo sé que todo esto y cada detalle de lo que he vivido me ayudará bien. No lo entiendo, no lo siento, estoy pésimo, pero yo lo sé. Lo sabemos. Pueblo de Dios, levántate en fe. Tienes que decir, lo sé. Miren, el mundo no va hacia mejor. El mundo va para peor. Ustedes lo saben y ustedes lo sienten en su espíritu, que Cristo está pronto a retornar. Y como ustedes saben, previo a su retorno, hay tribulación. Imagínense que este semestre quede un desastre gigantesco mundial. Tú seguirías diciendo, yo sé que todo esto servirá para bien. Es importante, iglesia, que crezcas en fe y en madurez para enfrentar tiempos finales también. Y confiar en el Señor. Y decir, Señor, yo sé que tú estás sobre todo mal.
Yo sé, el mundo va a colapsar. Y cuando eso suceda, ¿qué vas a pensar de Dios? ¿Realmente tú vienes a la iglesia solamente por lo que Dios te puede dar? Porque muchas veces uno viene a la iglesia porque tiene un problema para que el Señor solucione mi problema. Y si no te lo soluciona, te vas. Y si resulta que ese problema te lo dio Dios para que crezcas, tal vez hay que rendirse y abrazarlo y confiar en Él. Quizás tu enfermedad es producto directo del pecado de otra persona. Tal vez ejemplos terribles como uno escucha, un borracho que atropelló a alguien o un médico negligente, una madre que consumió droga en el embarazo. Y es verdad, ellos son culpables de pecado, pero aún así, eso no escapó de la soberanía de Dios y de su actuar. Y Él dejó de restringir más o menos, y Él sabe por qué lo hace. Él sabe hasta dónde Él suelta o no enfermedades sobre tu vida. Y si tu historia así sucedió, es porque en el concilio eterno, sabio y santo de Dios era el mejor camino posible para ti. Él dijo, de esta manera me conocerá y estará cerca a mi corazón y no se enorgullecerá y tendrá estas batallas. El azar, el infortunio no está al control de tu vida. Y quiero terminar con un versículo que es muy difícil de digerir, pero que te habla de esto. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿quién dio boca al hombre y quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Han pensado en eso? Dios hace a los mudos y a los sordos. Señor, ¿eres malo? No, Él solo es santo. Él solo es santo. Tu enfermedad no es producto de la mala suerte, es un diseño. Dios es el responsable de esa enfermedad. Sí, no culpable de pecado, pero no creó esa adversidad para hacerte mal, sino para hacerte bien. Para hacerte bien, mucho bien, eterno bien, mayor bien de lo que jamás podrías entender acá en la tierra. Mucho bien. La pregunta es, ¿confías en Él? ¿Confías en Él? ¿Confiamos en Él? Es tiempo que tal vez tengas una conversación seria con tu Padre Celestial. Ya sin eludir los puntos. Sin esas palabras correctas que uno le dice, donde uno dice, Señor, sí, no, yo sé, Señor. No, diciéndole, Señor, estoy enojado. No entiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Como el salmista. Y para obtener el consuelo de parte del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres santo, santo, santo. Lo cantamos, intentamos entenderlo, pero ¿realmente lo creemos? Ayuda a nuestra fe. Señor, todos los que estamos acá estamos siendo duramente zarandeados. Tú amas este cuerpo local porque ellos son luz, son sal en esta oscuridad. Ellos son tus hijos. Ellos son el pueblo redimido. Pero al mismo tiempo están siendo cada uno de ellos zarandeados. Señor, que su fe no flaquee, no falte. Y que cuando les concedas volver a levantarse, ellos afirmen y confirmen a los hermanos. Pero mientras están en este proceso, ayúdalos, Señor, a conocerte más. A no seguir resistiéndose y llorando, sino que ir a tus brazos, llorar en tus brazos, buscar tu consuelo y entender y confiar de que este fue el mejor camino posible para ellos y que tú has diseñado. Señor, humanamente no nos parece así, para nada. Miramos miles de otros caminos y decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué este? Pero hoy día, simplemente como niños, vamos a tus brazos y te decimos, Señor, bueno, si este es mi camino, solamente te pido una cosa. No quiero ir sin ti. No quiero ir sin ti. Queremos ir con tu consuelo. Queremos ir con tus fuerzas, con tu ayuda.
con tu guía. En el nombre de Jesús. Amén.